Mantener la unidad es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Es muy interesante la historia de Italia. Después del Imperio Romano y después de todo el Renacimiento llegan al siglo XVII e Italia al siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Italia era una serie de reinos divididos. Era el reino de Nápoles, el reino de Milán, el reino de Florencia. Eran pequeños como reinos. Cada uno tenía su propio gobierno. Eran como ciudades-estados. Cada uno tenía su propio gobierno y cada uno estaba pues dividido. E Italia no era lo que hoy conocemos como Italia, era la bota itálica, pero con una serie de gobiernos cada uno. Entonces un hombre llamado Garibaldi y un rey Víctor Manuel decidieron unificar toda Italia. Toda Italia la unificaron para hacerlo un solo país. Un solo país, ¿no? Entonces todos esos pequeños reinos tuvieron que renunciar a su propio reinado, tuvieron que renunciar a su propio poder y todos someterse bajo un solo gobierno, una sola bandera, un solo gobierno, unas solas leyes, una sola constitución, bajo una sola cosa. Todos decidieron someterse para hacer un país más fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue de los que estuvieron unidos al fascismo, al nazismo. En Italia se dio el fascismo con Benito Mussolini, y entonces toda Italia terminó destruida. Italia quedó destruida. Hoy Italia es un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque es un país fuerte y unificado. No sé si esos pequeños reinos hubieran seguido y después de una guerra mundial hubieran podido sobrevivir. No sé, nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que mientras estaban unidos bajo un solo gobierno, bajo como un solo país, fue un país que pudo resurgir de sus cenizas. Y hermanos, esto es lo que nos da la unidad. La unidad nos da fuerza. La unidad nos da fuerza. Cuando al Señor Jesucristo lo acusaron de que él sacaba demonios por Satanás, por Belcebú, dijo: ningún reino puede prevalecer si está dividido contra sí mismo. Satanás es fuerte, ¿por qué? Porque está unido, porque no está dividido contra sí mismo. Y lo dijo el Señor: ningún reino puede prevalecer si está dividido contra sí mismo. Si el mismo enemigo entiende esta verdad, es la misma verdad que el Señor quiere que entendamos. Que seremos fuertes si estamos unidos. Que debemos de estar unidos. Debemos buscar la unidad de todos. Nunca divididos. Siempre Jesús habló de la unidad. Siempre. Ahorita que leíamos Juan 17, uno de los asuntos que trata allí es que siempre sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Ahí en Juan 17:23 dice que sean uno, perfectos en unidad. ¿Qué quiere decir perfectos en unidad? Que no haya ninguna división. Porque además en el reino de los cielos no hay división. ¿Quién es el único que divide? El enemigo. Cuando el Señor establece el reino, hubo uno que se rebeló. ¿Y qué hizo? Dividió. Agarró una tercera parte de las estrellas del cielo, léanse los ángeles caídos, y dividió. Dios es unidad. La unidad, hermanos, es el mejor testimonio
que podemos dar al inconverso de que Cristo está entre nosotros. Este mundo se divide, las familias se dividen, los negocios se dividen, y es algo natural en el mundo, Ellos lo toman como natural. Yo me caso, llego a un punto donde no me entiendo por qué de seguir viviendo en esta situación, y ¿qué es lo primero que hacemos? ¿No? Pinta tu raya ahí. Y nos dividimos. Hacemos un negocio, no nos entendemos, ¿verdad? Todavía eso es más entendible porque es un asunto legal. ¿Qué hacemos? Nos dividimos. ¿Sí? El mundo tiende a dividirse. ¿Cuál es el mejor testimonio que le podemos dar al mundo de que Cristo está entre nosotros? De que estamos unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado, que sean uno. Vamos a la palabra de Dios en lo que hemos estado estudiando. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido así por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. ¿Sí? Y esto que acabamos de leer, podemos entender tres partes de lo que Pablo nos habla aquí. Tres partes. Primero es un llamado a la unidad. La unidad, hermanos, no es algo que se da. No es algo que se da. Tristemente, en el reino de Dios hay unidad, pero nosotros todavía tenemos esa parte del viejo hombre, todavía hay en nosotros esa parte del viejo hombre, ¿verdad? El Pablo dice crucificada al viejo hombre, entonces todavía esa parte se da, y por eso tenemos que buscar la unidad. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y es la unidad del Espíritu, hermanos. Es la unidad del Espíritu. Pablo usa la palabra solícitos en guardar la unidad. Esto es algo que debemos guardar, es decir, que debemos de obedecer. Siempre que en la Biblia el Señor decía guardad mis mandamientos, ¿qué era lo que estaba diciendo? Que deberíamos de observarlos y que deberíamos de obedecerlos. Y usa la misma palabra, guardar la unidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser obedientes en guardar la unidad. Tenemos que ser obedientes en guardar la unidad. Ahora bien, es curioso que Pablo empieza con una frase muy especial. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sabemos que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Y por eso les dice a los efesios, yo pues preso en el Señor. Pero es curioso que lo mencione aquí. Precisamente al hablar de la unidad, es curioso que mencione que está preso en el Señor.
Y como hay una regla de estudio bíblico que dice que nada en la Biblia sobra y que todo lo que se pone tiene un propósito, yo estoy seguro que Pablo lo pone allí porque lo que nos quiere decir es que para guardar la unidad tenemos que aprender a ser esclavos de Cristo. Fíjese lo que le digo, hermano. Para guardar la unidad tenemos que aprender a ser esclavos de Cristo. Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación. Nunca perdamos de vista que somos esclavos de Cristo, presos del Señor. Perdónme, hermano, pero usted no es dueño de sí mismo, ¿eh? Usted fue comprado. Si la Biblia no miente, yo creo que no miente, usted fue comprado por precio. Usted ya no se pertenece. Yo ya no me pertenezco. ¿Quién es mi dueño ahora? Jesucristo, mi Señor. Ahora Él es mi dueño. Ahora yo soy su esclavo. Déjeme decirlo de esta manera, soy su prisionero. Aunque Él me da libertad, pero soy su prisionero. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. La unidad se logra si entendemos que ante todo hemos perdido nuestro yo, nuestra personalidad, lo que somos, para ser esclavos de Cristo. ¿Por qué se pierde la unidad, hermanos? ¿Por qué perdemos la unidad? Vamos a la parte práctica. ¿Por qué perdemos la unidad? Porque yo considero, fíjese nada más, porque yo considero que las cosas deben de hacerse de cierta manera. Porque yo pienso que tengo ciertos derechos. Porque yo creo que el pastor está mal en hacer ciertas cosas. Porque yo pienso que el hermano fulano está equivocado, que las cosas se tienen que hacer de esta y de esta y de esta manera. Y entonces llevo eso a tal extremo que entonces yo hago mi propio círculo. Hermano, esto no quiere decir que usted esté de acuerdo en todo, ¿eh? Ahorita vamos a ver que tenemos distintas funciones. Puede ser que usted no esté de acuerdo en ciertas cosas, pero por eso hay los canales para tratarlo, para platicarlo, para sentarnos y platicar. Y mantener la unidad implica que somos diferentes, pero que nos podemos sentar a platicar y entendernos. Eso es guardar la unidad. Pero como considero que la iglesia, y ya quedamos claro que cuando yo digo eso quiere decir que yo no soy de la iglesia, pero como considero que la iglesia se equivoca, entonces yo lo hago a mi manera. Yo lo hago como yo considero que debe hacerse. ¿Y sabe qué está haciendo usted, hermano? Está dividiendo. Está dividiendo. Tener humildad y mansedumbre, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se requiere humildad, se requiere mansedumbre. ¿Y sabe qué, hermano? Sí, aprender a soportarnos. Yo he escuchado, y siempre me recuerdo de este pasaje: hijo, ese hermano no lo soporto, no lo soporto. Ah, caray, hermano, ¿no ha leído esto? A ver, vamos a leerlo otra vez, porque tendríamos que remitirnos aquí, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, puede ser que no me caiga bien un hermano. Puede ser que tengo mis diferencias con ese hermano, pero por lo menos, ¿qué tengo que hacer? Sobrellevarlo.
sobrellevarlo. Uy, es que el hermano es muy enojón, es que el hermano tiene un carácter muy especial, es que, sí, todo está bien. Y te entiendo. Pero por lo menos, ¿qué tenemos que hacer con ese hermano? Sobrellevarlo. Sobrellevarlo. Con toda humildad, ¿y qué? Y mansedumbre. Mire, hermano, la mansedumbre es importante, ¿eh? A veces ya lo sabemos. De repente se hace algo en la iglesia y ya sabemos los hermanos que les falta mansedumbre. Empiezan a llegar los mails, que el pastor no me deje mentir. Empiezan a llegar los mails. No, yo no estoy de acuerdo, pastor. Es que esto, es que aquello. Es que no se hace así. Ah, caray. Ojalá fuera para decir, pastor, ¿cómo le hacemos? Es que mire, yo pienso que esto, no, es para darle duro y darle a ciertos hermanos, al fulano, al hermano, es que el hermano sutano, papá, hermano, eso es falta de mansedumbre. Y de eso, hermanos, somos culpables todos. Mientras yo preparaba esto, tuve que hacer un acto de reflexión personal, hermano. Nos falta mucha mansedumbre. Luego brincamos, protestamos, decimos, no nos parece, y hacemos berrinche, ¿verdad? Y agarramos y lo hacemos a nuestra manera. ¿Por qué? Pues porque la iglesia está mal. Hermanos, estamos en el contexto de la iglesia, no hemos salido de la iglesia. Desde que iniciamos Efesios no hemos salido del contexto de la iglesia. Es necesario tener humildad y mansedumbre y aprender a soportarnos para poder mantener ¿qué? La unidad. Entre lo que yo quiero y la unidad, ¿qué debe prevalecer? La unidad. Entre lo que yo pienso y deseo y la unidad, ¿qué debe prevalecer, hermano? La unidad. Si lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero va a provocar que no haya unidad en el cuerpo, hermano, mejor quédese callado y hágase a un lado. Ve hasta qué grado. Judas 1:19. En Judas 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Fíjese, hermano, qué delicado. Si causamos división, hermano, es probable que ni siquiera conozcamos al Señor Jesucristo. Los sensuales. No crea que los sensuales solamente son aquellos en aspectos sexuales, hermano. No. Los sensuales son aquellos que le dan gusto a sus sentidos. Cuando yo le doy gusto a mis sentidos, hermano, a lo que quiero, a lo que deseo, a mi berrincha, a lo que yo estoy esperando, soy un sensual. Y hermano, si yo causo divisiones, probablemente soy un sensual. Y probablemente ni siquiera conozco al Señor. O esto es lo que dice Judas. Segundo, 7 factores de unidad que debemos guardar. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 factores de unidad que debemos guardar. Estamos en un cuerpo, hermanos. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Primera de Corintios 12:12 nos dice que ese cuerpo, aunque tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Un espíritu. El espíritu que todos hemos recibido. Un espíritu, una esperanza, hermanos. Una esperanza de una eternidad junto al Señor. Primera de Corintios 15 del 51 al 57 nos habla de esa esperanza. Un Señor, Primera de Corintios 1:13. ¿Quién es ese Señor? Solo tenemos un Señor, hermano. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Solamente un Señor, una fe, que es el evangelio en el que hemos creído. Primera de Corintios 15 del 1 al 18. Un bautismo. Hermano, no es el bautismo de acá atrás en el agua, no es ese bautismo del que habla aquí. ¿De cuál bautismo hablamos? Del bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo se dio en el momento en que usted creyó y recibió al Espíritu Santo, y usted fue bautizado en el cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Usted fue unido a la iglesia. Usted fue bautizado en la iglesia y recibió el Espíritu Santo. Eso nos lo aclara primero de Corintios 12:13. Un Dios y Padre que es por todos y sobre todos. Son 7 factores de la unidad que debemos guardar. ¿Cómo podemos entender estos 7 factores? Es como los mexicanos. ¿Cuáles son nuestros factores de unidad? ¿Un gobierno? ¿O cada quien tiene su gobierno? No, un gobierno, una ley. ¿Sí me explico? Una división de poderes, un himno nacional, una bandera, una cultura. Esos son nuestros factores de unidad como mexicanos. Como cristianos, estos son nuestros factores de unidad, hermano. Y tenemos que guardarla, la unidad del cuerpo, hermano. Tenemos que guardar la unidad del cuerpo. O hermano, o usted es un tumor dentro del cuerpo. Usted ha decidido separarse del cuerpo, ¿no? Aquellos hermanos que han hecho su grupito de sus seguidores, ¿verdad? Y los han hecho a su manera, a su forma de pensar, que además los ponen en contra del cuerpo. No, es que en la iglesia no nos apoyan, es que la iglesia no nos apoya, y la iglesia no permite que nosotros hagamos esto. Y entonces pongo en contra a esos hermanos. ¿De quién? De la iglesia. Bueno, hermanos, sean honestos, es en contra del pastor, de los pastores, de algunos hermanos. Porque si está en contra de la iglesia, usted no es de la iglesia. Entonces, hermano, ahí está la clase de Jorge, Encuentros con Jesús. Probablemente usted es la clase que necesita. Una esperanza. Yo tengo una esperanza, hermano. No sé si usted tiene otra. De una eternidad con el Señor. Yo tengo una esperanza. Hermano, no sé si usted tiene otra, pero solo tenemos una fe. Yo he creído que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, como dice Primera de Corintios 15 del 1 al 8. Que murió, que se entregó, que resucitó al tercer día y que lo vieron resucitado. Y esa es la fe que he creído, hermano, y esa es la fe que hemos creído. Si usted no ha creído eso, hermano, usted no es del cuerpo. Y lo mismo, ahí está la clase, Encuentros con Jesús, para que usted vaya allí a esa clase. Un bautismo. Yo fui añadido a este cuerpo. Yo he creído en el Señor, fui añadido a este cuerpo, recibí el Espíritu Santo. Un Dios y Padre. Yo solo tengo un Dios, mi Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios Todopoderoso. Y esos son, hermanos, los factores de unidad. ¿Y sabe qué, hermano? Si no guardamos esa unidad, hay una advertencia. Tenemos una advertencia. Tito 3:10. Déjenme decirle que Pablo le escribe esta carta a un joven pastor, a un pastor muy joven, en donde le da instrucciones y hablándole de la unidad, hablando de las cuestiones necias, de las discusiones tontas. Versículo 9, desde el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones. Fíjese, hermano, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dile, hermano, tranquilo, no te vayas, espérame. Mira, vamos a, ¿qué dice? Deséchalo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Por qué? Seguramente no es de Cristo. Seguramente no es del Señor. Me recuerda este camino que pone el Señor en Mateo. Si tienes algo contra tu hermano, ve y amonéstalo, ¿verdad? Si no, lleva a otro testigo. Si no, llévalo. Y si no, llévalo a la iglesia. Y si no, ¿qué dice? Tenlo por publicano y pecador. Lo mismo al hombre que causa divisiones. Después de una y otra amonestación, ¿qué le dice el Señor? Deséchalo. Ni siquiera dice, bueno, pues convéncelo, ve y habla con él, a ver si el hermano quiere corregirse. No dice nada de eso, hermanos, Déjeme decirle, insisto, el contexto es que el Señor le habla a un joven pastor. Hermanos, yo creo que a veces hay que tomar esa decisión. Con tal de guardar la unidad, a veces tendremos que desechar a los que causan divisiones. Afortunadamente, hermanos, creo que eso no pasa en la iglesia. Pero de amonestar a los hermanos que causan divisiones, sí deberíamos de hacerlo. Insisto, hermanos, entre lo que yo quiero y la unidad, siempre debe prevalecer ¿qué? La unidad. Finalmente, los dones para la unidad, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor entiende claramente que para guardar la unidad tenemos que crecer, pero debemos de entender algunas cuestiones. Uno, el crecimiento espiritual solo se da en el contexto de la iglesia, hermano. Si usted no está dentro del contexto de la iglesia, si usted no está integrado a la iglesia, si usted no está dentro del cuerpo de Cristo, hermano, usted no puede crecer espiritualmente nunca. He conocido hermanos que dicen, no, hermano, ya no voy a la iglesia, pero mire, yo leo mi Biblia y oro, pero ya no voy porque, pues bueno, es que el hermano fulano me hizo y me dijo y me vio y no sé qué y me tornó y
como que ya no lo quiero ver, pero mire, hermano, yo sigo avanzando. Mentira, hermano. Usted no puede crecer si no es en el contexto de la iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios provee hombres para el crecimiento espiritual de su iglesia. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Déjeme decirle, Corintios 12, 1 Corintios 12 y Romanos 12 habla de habilidades espirituales dadas a los hombres que han creído en Cristo. Efesios nos habla de hombres dados a la iglesia como dones. Romanos y Corintios son dones dados a la iglesia. Efesios son hombres dados a la iglesia como dones. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres fueron dados a la iglesia para edificar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, porque no somos perfectos, hermano. Y Dios lo sabe. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que espiritualmente crecer para poder seguir manteniendo la unidad. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este crecimiento tiene que irse dando hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Probablemente, muy probablemente no lo logremos en esta tierra, pero esa es la meta, ser cada día como Cristo. Y estos hombres dados a la iglesia fueron dados para perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionarlos? Para enseñarlos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la conclusión está allí en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad la alcanzamos, hermano. Debemos de guardarla, debemos de procurarla, y la iremos alcanzando cada día más, entre más nos parezcamos a Cristo. Entre más usted sea parecido a Cristo, hermano, más unidad va a haber en la iglesia. Si en la iglesia hay divisiones, como le decía Pablo a los Corintios, que entre vosotros hay divisiones, unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Allí en Primera de Corintios les dice Pablo, ¿qué era lo que estaba pasando allí en Corinto? Los hermanos eran inmaduros, eran niños. Y entre más crezcamos pareciéndonos más al Señor, más podremos guardar la unidad. Habrá más humildad, más mansedumbre. Aprenderemos a sobrellevarnos. Déjame decirle, hermano, yo no necesito caerle bien a todos. Estoy seguro que no le caigo bien a todos. Es más, me corto estos 3 dedos de que no le caigo bien a todos. Habrá muchos hermanos de esta iglesia que ni siquiera les caigo bien. Ya no digan que les soy indiferente, que ni siquiera les caigo bien. Pero ¿saben qué sí están obligados, hermanos? A sobrellevarme. A eso sí están obligados, ¿eh? A que yo les caiga bien, no. A sobrellevarme, sí.
Así como yo también les digo, no todos los hermanos de esta iglesia me caen bien, y debemos de ser honestos. ¿Todos me caen bien? No. Pero ¿saben a qué sí estoy obligado? A sobrellevar a todos. A todos. Amarlos, ¿verdad? Ayudarlos y a sobrellevarlos. A eso sí estoy obligado. Y déjeme decirle esta parte. Aunque alguien no me caiga bien, hermano, estoy obligado a amarlo. ¿Cómo la ve? Puede ser que alguien no me caiga bien y yo diga, uy, ese hermano, madre mía. Pero ¿sabe qué sí estoy obligado? Aunque no me caiga bien, ¿sabe a qué sí estoy obligado? A amarlo. A eso sí estoy obligado. El amor de Cristo me mueve a amar al hermano, aunque ese hermano no me caiga bien. El caerme bien es un asunto de sentimientos. El amarlo es un asunto de un mandamiento de Dios que me ha dado de amar a todos mis hermanos. Así es que, hermanos, es muy importante mantener la unidad. Es muy importante guardar la unidad. Es muy importante que estemos unidos, que seamos uno en Cristo. Pero solamente lo vamos a lograr si crecemos espiritualmente, hermanos, y si aprendemos a amarlos en todas las circunstancias. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la instrucción que tú nos das, Señor, por la enseñanza que tú nos das en cuanto a la unidad, Padre, porque vemos cuán importante es, Señor, que es tu voluntad, Señor, que es algo que nos ordenas en tu palabra, Señor, específicamente a nosotros, que guardemos la unidad. Que aprendamos a amarnos entre nosotros, Señor, a ser humildes, a caminar contigo, Señor, y ser cada día más parecidos a ti, para poder guardar esa unidad, Señor. Padre, que no haya divisiones. Que todos podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Que todos podamos caminar, Señor, contigo en obediencia y en unidad, Señor. Para que lo que viene por delante, Señor, los retos que vienen por delante que tú nos has puesto, Señor, podamos enfrentarlos, Señor. Unidos toda esta iglesia, Señor. Para caminar, Señor, contigo hacia lo que tú nos has puesto como reto, Señor. Nos has puesto como meta, Señor. Como metas. Y que podamos, Señor, unidos trabajar para alcanzarlas, Padre. Y así, mientras estamos orando, si tú nos acompañas por primera vez o segunda vez, la unidad no es una utopía, la podemos lograr. La unidad en los hogares, la unidad
todas las áreas de nuestra vida la podemos lograr si conocemos al Señor Jesucristo. Si tú estás aquí por primera vez y no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, la Biblia dice que nos espera una eternidad en el infierno si no lo hemos conocido, que nuestros pecados nos llevan al infierno, que nuestros pecados nos llevan a la perdición eterna. Pero hoy es el día de salvación, porque el Señor Jesucristo vino y murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día por nuestros pecados, y lo único que nos pide es que creamos en Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que depositemos nuestra fe en Él, que le pidamos perdón. Señor, perdóname por mis culpas. Y si quieres hacerlo en este momento, hazlo ahí en tu lugar. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname por estos pecados que he cometido hasta el día de hoy. Límpiame, Señor. Y ahora entrégale tu vida y dile: Señor, creo en ti. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile: Señor, te entrego mi vida, creo en ti, tengo fe en ti, creo que moriste por mis pecados, creo que resucitaste al tercer día, y te pido que vengas a mi corazón. Te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. Ahí en tu lugar tú se lo puedes decir. Él te está escuchando y Él te escucha. Díselo allí en tu corazón. Él conoce tu corazón. Él lo conoce. Si alguien que nos acompañe hizo esta oración, levante su mano. Quiero orar por ti. Los cristianos que estamos aquí queremos orar por ti. Si tú hiciste esta oración, si tú le pediste perdón a Dios y le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, levanta tu mano. No tengas pena. Levanta tu mano allí en silencio. Queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te guíe. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor. Y que ahora, Padre, seamos cristianos, hijos tuyos, que guardamos la unidad, Señor. Que guardamos la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, Señor, entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.